Bueno, gracias. Bueno, tanto John como Salvador, ¿verdad? Nos han enfatizado que para lograr ciudades verdes, ciudades sustentables y sostenibles, definitivamente hay que darle importancia en estos momentos, más que nada, prioridad, a integrar el uso del territorio con la planificación del transporte colectivo y otras alternativas de transporte no motorizadas, ¿verdad? En términos de poder llegar de un lugar a otro a pie, también en bicicleta. Siempre pego. Okay. Esto es neurálgico, definitivamente, para las ciudades verdes. Y dentro de esto mismo, ¿verdad? Salir un poco, ambos hablaron de Le Corbusier, y salir un poco de ese esquema y de ese sistema que muchas ciudades copiaron, ¿no? De la transportación separada de las áreas de vivienda y enfocando la ciudad más bien hacia el uso del auto, de la tenencia del auto. Yo creo que ahora más importante que nada es crear ciudades humanas, como bien dice Peñalosa, y también ha dicho el exalcalde de Curitiba, Lerner, ciudades democráticas, donde se enfatiza la calidad ambiental y la calidad de vida a través de unos principios que los compañeros también resumieron de diferente manera en términos de uso mixto, densificación, más densificación con cierto nivel de calidad, creando ciudades peatonales con alternativas de viviendas para todos los sectores socioeconómicos, creando calidad en los espacios públicos, urbanos, en términos también calidad ambiental, de espacios verdes, parques y bosques urbanos, reinventando en comunidades, reinvirtiendo en comunidades ya existentes en las zonas urbanas, creando ciudades agradables, con un buen diseño y con sentido de pertenencia al lugar, que son los principios del nuevo urbanismo y de Smart Growth, y con transparencia gubernamental y participación intersectorial, que es sumamente importante. Así que esto más o menos resume todo lo que hablaron los compañeros y vamos a abrir entonces a una sesión de preguntas donde pues nos han pedido en Redesarrollo también que al hacer la pregunta también puedan comentar ustedes sobre la misma pregunta con ideas o información adicional que puedan compartir con el público. Voy a aprovecharme que estoy aquí en la mesa para proponerles una cosa que me ha venido martillando en los últimos meses, y es una pregunta para ustedes en el panel y para la gente del público. Con la influencia de Corbusier y de la estructura urbanística, uno ve las ciudades centrales, digamos los barrios de Bogotá como Teusaquillo, o los barrios de Buenos Aires, que tienen una estructura muy ordenada, y eso como que para en algún momento del tiempo. Después, como hacia los 70 en adelante, o tal vez a finales de los 70 en adelante, con la gran expansión urbana, ese modelo urbanístico explota, prácticamente desaparece, y las ciudades crecen ya en un desorden total. La pregunta es, ¿qué es lo que pasó? ¿Por qué si teníamos una buena tradición de urbanismo y veníamos haciendo unas ciudades con cierto orden? Uno ve los centros grandes de las ciudades muy bien organizados, Sao Paulo también, México es un poco más heterogéneo, pero en general uno sí ve un cierto orden, digamos, pero después eso ya muere, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasó? Institucionalmente, ¿qué fue lo que pasó en un punto, digamos, como hacia finales de los 70, donde el modelo de urbanismo colapsa? Abramos a otras personas y... ¿Hablo yo? No,
tenía que ver con tu reflexión, Tito, porque hacías además una referencia a Buenos Aires y está buena. Nosotros hemos estudiado, inclusive en la universidad, este tema sobre justamente tratando de responder esa pregunta. Y bueno, en realidad la respuesta, en todo caso, tiene que ver con que todos estos fenómenos que estamos viendo tienen relaciones causales y que en realidad la relación causal, que en este caso supone un cambio de patrón de crecimiento, de expansión, digamos, con un modelo de expansión de suburbio, que en Buenos Aires, por ejemplo, no existía, que se empieza a consolidar a partir de los años 80, empieza a avanzar, digamos, el crecimiento expansivo y a salto de mata de la urbanización, y tiene a su vez su contracara en las áreas centrales con un tipo de sustitución de sustitución del parcelario original, que es por, digamos, torres, nosotros llamamos torre country, que es en realidad pedazos de ciudad que se cierran, empieza a haber torres de gran altura y digamos, y se acercan en el mismo centro de la ciudad. Esto, por ejemplo, en Buenos Aires fue un cambio muy significativo porque lo que tú dices, la grilla, inclusive hay algunos trabajos muy interesantes hechos, un trabajo que se llama La grilla del parque, que remite a, digamos, remite al significado que tuvo la grilla como patrón de equidad distributiva. O sea, la grilla en sí misma, a lo largo de la historia, en el caso de Buenos Aires, supuso, obviamente, la ciudad se organiza en distintas áreas y se van apropiando de distintas áreas, pero siempre tuvieron una condición de equidad en el sentido de distribución de equipamientos, áreas verdes, al interior de esa grilla. Ese fue el patrón de crecimiento de todos los planes de Buenos Aires, el plan del 29, y fue lo que se sostuvo. Y de repente se explota a partir de los años 80. Explota y empieza a modificarse significativamente y con una explosión decidida en los años 90. Nuestra, digamos, la interpretación de todo esto, que acá hay una decidida, digamos, es el mercado que modifica su comportamiento, tiene que ver con la concentración, con otros patrones de consumo de suelo en la periferia, digamos, que tiene que ver con la metropolización expandida, con el consumo justamente de grandes autopistas, barrios cerrados, aumento de la motorización individual y segmentación social absoluta. Y grandes artefactos que tienen que ver con el modo de consumo, digamos, comercial que se instala a partir de los 90. Esto a su vez tiene su contracara en el interior. Como te decía, en realidad la relación causal de este fenómeno es un nuevo comportamiento del mercado que tiene que ver con el suelo, digamos, como activo financiero. Su explosión fue la burbuja inmobiliaria del 2008. Y bueno, nosotros entendemos que esa es la explicación, no es que hay mucha magia. Digamos, ¿quién planifica las ciudades? De hecho, el mercado. No hay otro planificador porque en realidad los planificadores dicen cosas y el mercado hace otras. Entonces, esta es la relación causal y me parece que no sé si nos podemos hacer, a ver, podemos respondernos cómo se comporta en cada lugar, pero en todo caso, que este es el factor, no sé. Vamos a tratar de tener unas intervenciones corticas, por favor. Disculpa, pero para completar un poco. Eu vou falar em português. Creio que são muitos aspectos que contribuíram para esta situação, respondendo a questão que Tito apresentou agora. No caso brasileiro, e acredito que em alguns países da América Latina, os anos 70, nós observamos um crescimento totalmente imenso do ponto de vista demográfico, né? Imaginava-se no Brasil que as cidades e as metrópoles não parariam nunca de crescer. A abordagem, digamos assim, de natureza institucional e técnica para responder ao crescimento, no meu entendimento e à luz das pesquisas e dos estudos que foram elaborados, tá certo, pelo governo brasileiro, inclusive, apontam abordagens inadequadas para o enfrentamento desse crescimento. Eu acredito que aí nós podemos incluir abordagens de natureza urbanística e também abordagens de natureza ambiental. Eu creio que, com o objetivo de tentar resolver de forma rápida o crescimento desordenado
e a dinâmica demográfica do crescimento que estava acontecendo, planos urbanísticos, leis urbanísticas foram adotadas, digamos assim, sem conhecer muito bem os efeitos da sua aplicação. Ou seja, um exemplo clássico no caso brasileiro é a lei de parcelamento do solo urbano. Eu acredito que, até hoje, esse é um modelo que ainda persiste e que tem que ser modificado. E essa modificação, conforme eu falei ontem aqui nessa plenária, vai exigir uma ação conjunta, não apenas do Poder Executivo, mas também do Poder Judiciário, no caso brasileiro. Por quê? Porque, no caso brasileiro, o Poder Judiciário é quem observa o cumprimento das leis. E, se as leis, infelizmente, não estão adequadas à dinâmica da população e à dinâmica urbana, tá certo? Os administradores públicos são penalizados. Por isso, eu creio que temos que fazer uma frente no sentido de reunir esforços para ajustar, aperfeiçoar a legislação e instrumentos institucionais que orientam as nossas cidades. Não apenas no desenho urbano, como foi mostrado muito bem aqui, com suas implicações imensas no cotidiano das pessoas, como foi o caso do México e também exemplificado nas outras apresentações. Ou seja, creio que é um conjunto de fatores que explicam essa situação, Tito. E digo mais, creio que esse dever de casa deve ser feito especialmente pelos responsáveis e pelas pessoas que administram as cidades. Obrigada. María, tú das la palabra. ¿Cómo quieres? Ok. Gracias. Yo quería hacer una observación, y es en el tema de liderazgos también, porque, por ejemplo, cuando uno coge la ciudad de Cali ahorita, uno ve, por ejemplo, que van a construir una autopista bicentenario que va a atravesar la ciudad de Cali, y ahí uno lo que nota es que, digamos, hay un liderazgo muy fuerte desde la Cámara de Infraestructura a nivel Colombia, y no hay un tema muy fuerte de liderazgo en el tema de desarrollo urbano en la ciudad de Cali. Entonces, el uno contrapone el otro, y entonces se termina haciendo la autopista en lugar de pronto un bulevar como el que tú mencionabas, o lo que fuera. No más. Gracias.